1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra clave que vamos a estar tocando es arrepentíos. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo y de camello, de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor de Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras. Mira quién le decía a los fariseos y a los saduceos: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Gracias te damos por tu palabra. Gracias por la adoración, por el especial, por la presentación de los líderes, los nuevos líderes, y aún, Señor, lo que han estado. Ahora te pedimos que tú hables nuestras vidas, comenzando conmigo, Señor. Habla nuestras vidas. Necesitamos escuchar de ti. Ministranos. Espíritu Santo, ministranos. Ministra nuestras vidas. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos, mi Dios. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Juan el Bautista y el arrepentimiento. Un hombre radical para tiempos radicales. A radical man for radical times. I don't know if I'll be able to get through the entire message today, so if I have to divide it into, I'll do that. Sea que hablemos de la política, de la educación, de la economía, del deporte o de cualquier otra cosa, no hay área que requiere medidas más radicales que las del área espiritual. We could talk about a lot of different subjects, but this area of spiritual realm requires a radical movement on our part. En la vida espiritual Dios demanda medidas drásticas. Por eso es que demandamos y pedimos y llamamos a la oración, al ayuno, al arrepentimiento. Eso lo podemos ver cuando Dios demandó que el pueblo de Israel se separe completa y totalmente de las costumbres del pueblo de Egipto, una vez que ellos fueron libertados. Lo podemos ver en la vida de Abraham, que dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. En la vida de Isaac, de Jacob y de los profetas. Cada vez que Dios les hablaba, demandaba de ellos dedicación espiritual y buscaba profunda y búsqueda profunda de parte de ellos. Dios siempre demandaba que ellos busquen de Dios profundamente. Una prueba clara de esto lo podemos ver en el pasaje que hemos leído sobre el ministerio de Juan el Bautista. There's a lot we can learn about this man, John the Baptist, and about his ministry. Cuando se menciona a Juan el Bautista, prevalece la idea de que él era un hombre extraño, excéntrico, extravagante, o sea, un poco loco, y que le quedaba poco para llegar a la demencia, por la forma en la cual él se escribe acerca de él. Vivía y ministraba en el desierto, vestía con ropas pobres, irregulares y de poca calidad, hechas de pelo de camello.
y su alimento se limitaba a langostas y miel de silvestre, o sea, ordinaria y cruda. Salía del desierto de vez en cuando para predicar el arrepentimiento y volvía a su soledad. Tal parece, para el ojo carnal, que él era un loco que no tenía lugar en la sociedad. Pero cuando uno se detiene para hacer un verdadero y profundo estudio de la vida espiritual de este hombre, un estudio a través de los ojos de Dios y no de los ojos de uno mismo, uno se va a dar cuenta que aún con sus rarezas y aparentes locuras, Juan el Bautista era un hombre de Dios. Era un hombre separado por Dios. Era un hombre usado por Dios. Y un hombre que preparó el camino para el Mesías. Era un hombre cuya vida era digna de imitar. Era un hombre que se distinguía de la sociedad, no por su reputación de alta clase, no por sus riquezas, no por ser un hombre fino. No buscaba ni le interesaba impresionar a la gente. No le importaba lo que decían o creían acerca de él. Solo deseaba hacer la voluntad de Dios. Solo deseaba obedecer a Dios. Solo deseaba, por así decirlo, impresionar a Dios. A Dios y solo a Dios. Su propósito en la vida era agradar a Dios. Amén. Y ese tiene que ser el propósito de nuestra vida. No buscar impresionar a la gente. Tenemos que tener cuidado, lo que piensa la gente es verdad, pero no buscar impresionar a la gente. Con Juan se puede decir que se enterró la antigua dispensación y llegó la nueva. ¿Y cuál es esa? El reino de los cielos y el arrepentimiento había llegado. Juan hace la transición de ley a gracia, introduciendo a Cristo al escenario. Como ya hemos dicho, Juan fue un hombre del desierto. Sabía lo que significaba la autonegación. Era nazareno desde nacimiento. Desarrolló fuerza espiritual que fue resultado de la comunión íntima que gozaba con Dios en el desierto. Desierto que él amaba, según Lucas 1:15. Viviendo en el desierto, cerca de la naturaleza, Juan escuchaba la voz de Dios, tanto en las escrituras que se tenían en aquel tiempo, como en la soledad. Y qué necesario es para nosotros hoy en día tener y gozar de esa soledad con el Señor, de ese desierto, por así decirlo, con el Señor. La vida de Juan el Bautista era y es digna de estudiar. Tenemos mucho que aprender acerca de la vida de este hombre. Y por esta razón yo he escogido hablar acerca de él un poco en este día. Juan el Bautista, el hombre que no le interesaba impresionar a nadie, que solo le interesaba hacer la voluntad de Dios, y solo le impresionaba buscar de Dios, y solo le interesaba impresionar, por así decirlo, al Señor. Juan el Bautista. Lo primero que podemos decir, and we'll probably get to one or two points, que Juan el Bautista era un enemigo irreconciliable de la religión organizada. Por lo menos la religión organizada de aquellos tiempos. Y lo vemos en ese pasaje cuando le dice a los fariseos y a los saduceos: generación de víboras. Predicaba en el desierto de Judea y no en el templo o las sinagogas. Fíjense que no buscaba púlpito para predicar. Y hay gente que se ofende cuando le dan un púlpito para predicar. Pero él predicaba, su gente era el pueblo. Bautizaba en un río y no en un bautisterio de lujo en una iglesia moderna. Tranquilo, todavía queremos el bautisterio, lo vamos a poner. Pero en el río era que bautizaba. A los miembros de las dos sectas religiosas principales de Israel, los fariseos y los saduceos, los llamó generación, o sea, engendrados de víboras, según Mateo 3:7. Los condenaba como prófugos, como desertores de la justicia divina que creían que podían evitar. ¿Quién os enseñó, dijo él, a escapar la ira venidera? Según Mateo 3:7 y Lucas 3:7. Condenaba el nominalismo religioso, o sea, el creyente de nombre o el creyente de membresía. Y hay gente que son creyentes de nombre o de membresía nada más. La Biblia del Evangelio, el Evangelio no se vive
simplemente como persona de miembro de una iglesia o de nombre. Yo soy cristiano y voy de vez en cuando a la iglesia. Es una vida dedicada al Señor, es una vida de discipulado, y él atacaba eso. Juan el Bautista atacaba eso de ser conocido como una persona no cristiana. En aquellos tiempos todavía no existía, pero una persona dedicada al Señor, o que decía que era de Dios simple y sencillamente porque pertenecía a la sinagoga o al templo. Disculpen. Atacaba las falsas esperanzas de la religión que descansa en ritos, en tradiciones y en dogmas. Dice: y no penséis dentro de vosotros mismos que tienes a Abraham por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Así que atacaba fuertemente las falsas esperanzas que tenía mucha gente sobre su membresía en una religión. Él decía: no crean que porque ustedes creen en Abraham son salvos. No crean que porque ustedes son descendencia de Abraham ya tienen a Dios agarrado por una pata, como dice, por una pierna. No. Exponía el juicio de Dios no como una metáfora, como algo simbólico, algo abstracto, sino como una realidad que no se podía escapar. Él hablaba del juicio de Dios de una forma tan poderosa que lo decía: de esto nadie se puede escapar. Del juicio de Dios nadie se puede escapar. No es simbólico, no es una metáfora. Dice: ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. This is John the Baptist. This was the great prophet that prepared the way for the Lord. John the Baptist. He was an enemy of organized religion. And that's something that we should think about. Not to be an enemy of our organization, don't get me wrong. Sé que no vayan por ahí a llamar obispo. Ahí está yendo el pastor que la iglesia de Dios. No, yo no estoy diciendo nada de eso. Pero lo que tenía, de lo que él no quería saber era de la mentalidad de las personas que creían que porque pertenecían a ciertos grupos religiosos ya lo tenían todo cubierto. Y él decía: no. Y llamaba al arrepentimiento. Sobre todo, Juan el Bautista predicaba el radicalismo del arrepentimiento hasta las últimas consecuencias. Decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2. ¿Qué es el reino de los cielos? Se ha hecho mucha investigación, muchas opiniones, muchas cosas de eso. El reino de los cielos, simple y sencillamente, hablamos del reino de los cielos como cuando lleguemos al cielo, que el reino allá, pero el reino de los cielos aquí, así acercado aquí. Lo que quiere decir, ¿qué implica reino? Reino implica un gobierno. ¿Y qué hace un gobierno? Gobierna. El reino de los cielos significa que Dios gobierne en nuestras vidas. Se ha acercado, por así decirlo, el que Dios gobierne en nuestras vidas. Ha llegado el tiempo que Dios gobierne en nuestras vidas, es lo que les estaba diciendo. Arrepentíos para que Dios gobierne en tu vida. Arrepentíos para que Dios gobierne en tu vida y en mi vida, de tal forma que Él sea el que dirija lo que yo haga y lo que yo no haga, lo que yo diga y lo que yo no diga, lo que yo piense y lo que yo no piense. Que Él dirija todo lo que tenga que ver con mi vida. Cuando Él dirige mi vida, cuando Él gobierna mi vida, cuando yo hago la voluntad de Dios, las cosas me salen bien en la vida, aun cuando no parece que me salen bien. Y cuando Dios gobierna mi vida, yo puedo decir que la presencia de Dios está en mi vida. La presencia de Dios no está en mi vida simple y sencillamente porque voy a la iglesia, aunque queremos que vayamos a la iglesia. La presencia de Dios no está en mi vida simple y sencillamente porque estoy leyendo la Biblia, aunque tenemos que leer la Biblia. La presencia de Dios no está en mi vida simple y sencillamente porque oro, aunque tengo que orar. Porque hay gente que oran pero no están haciendo la voluntad de Dios. La presencia de Dios está en mi vida cuando Dios gobierna mi vida.
Y esa es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Gobierna Dios mi vida? ¿Toda mi vida? ¿O hay parte de mi vida que yo le he dicho al Señor, esto es mío? Quizá no de boca, de corazón, o con acción, o con actitud. Decía, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, si verdaderamente se han arrepentido, demuestren el fruto de arrepentimiento. El que es cristiano no tiene que andar diciéndolo, lo debe de decir, pero no tiene que andar diciéndolo todo el tiempo. Mírame a mí, soy cristiano, soy evangélico. Es más, es mejor. Yo prefiero que alguna gente, eso no pasa aquí, pero yo prefiero que alguna gente no diga que es un cristiano, porque avergüenzan el evangelio. Pero como yo le he dicho antes, mucha gente que dice, no me avergüenzo del evangelio, pero caramba, el evangelio se avergüenza de ti. Eso no quiere decir que tenemos que ser perfectos, pero hay gente como que no sé, como que son especialistas en asegurarse de decir mucho que son cristianos y no vivir una vida cristiana. Y en su trabajo se reconoce y se ve, y la gente dice, you were a Christian, you're a Christian. Nací en el evangelio. Es más, yo soy líder de mi iglesia. Wow, really? I'm not going to your church. So let us live the life that is worthy of the gospel of Jesus Christ. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, según Mateo 3:11. La seriedad de su énfasis en el arrepentimiento demandaba confesión pública de los pecados, y eran bautizados por Juan en el Jordán, y confesando sus pecados, dice Mateo 3:6. La confesión pública en aquellos tiempos era costumbre para que todos vean y para que todos sean testigos del cambio y del compromiso de la persona. Los comprometía a ser fiel a su decisión de arrepentimiento. Arrepentidos, y él los bautizaba. Y era una confesión pública. Y al hacer una confesión pública y arrepentirse, estaban diciendo en público, cuando nosotros, por ejemplo, cuando bautizamos a la gente, yo sigo señalando allí porque vamos por el bautista y yo por esos lados, pero cuando bautizamos a la gente es una confesión pública del compromiso, de que la decisión que usted tomó cuando se arrepintió y cuando aceptó a Cristo como su Salvador es de verdad, fue profunda, fue de corazón, fue de toda alma, de toda mente, de todo corazón, no fue algo simplemente del momento, de una emoción. En aquellos tiempos se arrepentía la gente y confesaba públicamente, soy culpable de esta cosa y me arrepiento. Hoy no se le está pidiendo a la gente que diga eso, gracias a Dios. Pero en aquellos tiempos se hacía bien claro, this is my sin, y me arrepiento de esto. Y se bautizaban en público y demostraban con eso su convicción y que su decisión era verdadera y era sincera y era profunda. Así que hablando de arrepentimiento, this is something serious, this is something profound, this is something that we need to learn and be able to communicate as we do ourselves. El arrepentimiento, esto es el arrepentimiento. Juan el Bautista era enemigo de la religión organizada en aquellos tiempos por esa razón que le dije, porque en muchos sectores era una hipocresía, era algo que la gente hacía para presentar algo que no era, para demostrar que pertenecían al templo, a la sinagoga, que verdaderamente hacían pautas que han sido normativas en los tratos de Dios con el hombre, incluyendo en estos días. El mensaje prioritario de Juan el Bautista era el arrepentimiento. El arrepentimiento no es un mero remordimiento de conciencia. Recuerde que el segundo punto que le estoy haciendo con el Bautista es una pregunta. ¿Es algo que comenzó con él o siempre seguía así, esto de arrepentirse y arrepentirse de corazón? ¿Es algo que comenzó nada más con Juan
o que esto es lo que Dios quería desde el principio y sigue hoy en día. El arrepentimiento, y para responder eso vamos a ver qué es el arrepentimiento. El arrepentimiento no es algo que es un remordimiento de conciencia, algo que hace sentir a uno incómodo por el momento, o que causa derramar lágrimas para sentirse bien en el momento. Esas son cosas que vienen como parte del arrepentimiento, pero eso no define el arrepentimiento. El arrepentimiento es la demanda radical de Dios al hombre en proporción al radicalismo de su condición pecaminosa. I am wrong. I did it wrong. I messed up. I sinned. Estoy mal, lo hice mal, he pecado, Señor, perdóname. Muchas veces trae lágrimas, pero no siempre que trae lágrimas es verdadero el arrepentimiento, es el momento. Realmente el arrepentimiento no es un remordimiento nada más. And we're studying the life of John the Baptist to apply his life to our life, para aplicar la vida de él a nuestras vidas. Because we're living, unfortunately, in a culture that takes church very lightly. Vivimos en una cultura que toma la iglesia muy livianamente. Y mucho cristianismo, como decimos, nominal, de nombre. But John the Baptist is a day for our times. La vida de Juan el Bautista es la vida que nosotros debemos estudiar porque es un hombre para nuestros tiempos. La forma en la cual este hombre demandaba un arrepentimiento y una dedicación profunda y sincera que nos lleva a buscar de la presencia de Dios. La condición terrible del hombre es tan seria que requiere de parte de Dios una intervención extremadamente drástica. ¿Y cuál es esa? La encarnación de su Hijo, su pasión llena de infamia y degradación, y su humillante muerte como un perverso criminal. So you tell me si el arrepentimiento, como lo pide Juan, nada más era para el tiempo de él. Of course it wasn't. Dios siempre ha demandado un arrepentimiento profundo y serio y sincero, porque le costó a él la vida de su Hijo. La drástica medida que Dios tomó fue mucho más severa que si él hubiera decidido destruir el universo. ¿Por qué? Porque el universo es creación de Dios, pero Cristo, el Verbo eterno, Cristo es parte de la naturaleza de Dios, es parte de su esencia y de su eterna divinidad. You see how drastic sin is? You see how horrible sin is? Ustedes ven lo drástico y lo horrible del pecado, lo terrible, lo drástico, lo feo, las condiciones, los resultados terribles, and I know I'm keep repeating the same word, del pecado. Es tan terrible que si Dios hubiese destruido el universo para hacer otro universo, no es suficiente. Because you could have done that and created something new. But it was so drastic, so horrible, so bad, so ugly. Sin is so ugly that it separates us from God. Sin is so ugly that el pecado es tan feo que nos separa de Dios. Nos envejece, como dijimos la semana pasada, más rápido. Nos daña, nos destruye, mata, acaba con el individuo y al final nos envía al infierno. Y sí, el infierno es un lugar de verdad, no es simbólico. It's not symbolic. And we're talking about the life of John. Estamos hablando de la vida de Juan. You know, I'm not attacking the church. I'm talking about the life of John and what can we learn from the life of John. He was a man of dedication, un hombre de dedicación, de intimidad con Dios, de profundidad con Dios, y que llamaba a la gente a arrepentirse verdaderamente. Y nosotros tenemos que tener eso presente mientras estamos dando nuestras células y mientras estamos predicándole y compartiendo con otra gente el evangelio. Tenemos que entender la carga de lo que significa
el resultado de una persona que no se arrepiente y que no acepta a Cristo como su Salvador. Yo no estoy diciendo que le caigamos a palo a la gente y que lo insultemos, pero que le hagamos sentir de una forma profunda, aún calmada y tranquila, pero profunda, es que el resultado de no arrepentirse significa que cuando mueras te vas para el infierno. That's why we're doing cell groups. Yo no quiero que la iglesia crezca para poder decir tenemos una iglesia grande and that's it. I want the church to grow because there's a lot of people out there that need God. Amen. Que necesitan a Dios desesperadamente. Que necesitan escuchar el mensaje del arrepentimiento. That's why I want the church to grow. Not for any reason. Not so that we can say my church is bigger than yours. Ha ha ha. I don't care about that. I really don't. Los números son importantes, pero no siempre cuentan la historia. Los números son necesarios, pero no siempre miden la situación. I want this church to get full, but for the right reasons. Yo quiero que la iglesia se llene, pero por las razones correctas. Porque hay personas que verdaderamente están llegando, reconociendo sus pecados y se están arrepintiendo. Y están entendiendo que el fin de su vida, si no se arrepienten de sus pecados, es el infierno eterno. No es por un tiempecito. No es ahí para que sienta un poquito lo que hiciste mientras estuviste en la tierra y yo te saco después. No, es eterno, es para siempre. Y no se está hablando mucho, lamentablemente, hoy en día del infierno. No se está hablando mucho del fin de la vida del hombre, y uso hombre genéricamente, del hombre, de la mujer, del individuo, si no acepta a Cristo como su Salvador. Se está hablando mucho de cosas bonitas y qué bueno. Y mucho de ven a mi iglesia que hay un grupo de esto y un grupo de aquello, un grupo de lo otro. Y la gente se hace miembro de iglesias para pertenecer a ciertos grupos porque se sienten bien. Y no hay nada malo con eso. But what are we speaking about from our pulpits? Are we talking about the gospel? Are we challenging people and telling them death is real and hell is real? Juan el Bautista no jugaba con eso. He didn't play with that. He spoke of the gospel. He said, repent. Repent because there's a real fire. And you will be thrown in that lake of fire. El uso lago de fuego, but that's what he meant. That's where you're going if you do not repent. He was saying it's not a game. No es un juego esto de arrepentimiento. No es un juego esto de una relación con Dios. No es un juego esto de la vida cristiana. It's not a game. It's not symbolism. John the Baptist, a serious and radical man for serious and radical times. Él creía en un discipulado serio, en un discipulado de, ¿cómo lo puedo decir? En un discipulado de orden, en un discipulado sincero. Vamos a ver lo que dice Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer era un pastor en Alemania y él habló del discipulado barato. Y Dietrich Bonhoeffer, I think his picture's there, estudien la vida de ese hombre. Dio su vida, él era alemán, pero él peleó en contra de lo que los nazis estaban haciendo con los judíos y lo pusieron en la cárcel. Lamentablemente la iglesia quedó callada durante ese tiempo, por mucho tiempo, porque Hitler le dijo a la iglesia, you keep quiet and we'll leave you alone. Y la iglesia, ok, para que nos dejen tranquilos, nos quedamos callados. And the church kept quiet while the Jews were being murdered, killed, burned, gassed. Pero habían algunos que se pararon en contra de eso, and he was one of the biggest ones. And he said no. He fought against that.
Y a él lo agarraron y lo metieron en la cárcel. Y él habló del discipulado verdadero y profundo. Y Dietrich Bonhoeffer, cuando llegó el ejército estadounidense a Alemania y llegó a libertar mucha gente, muchos prisioneros políticos como él, habían llegado un poquito tarde y ya lo habían matado a él, pero creyó en un discipulado profundo. Y él dijo, hablando del discipulado y de la gracia de Dios, hablando de la gracia barata, he hated cheap grace. That's what he spoke about. Él dijo, la gracia barata es la predicación de perdón sin requerir arrepentimiento, bautismo sin disciplina de la iglesia, la comunión, o sea, la cena del Señor sin la confesión, el perdón sin confesarle a Dios pecados personal. La gracia barata es gracia sin discipulado, es gracia sin la cruz, es gracia sin Jesucristo, el Jesucristo vivo y encarnado. La gracia costosa es el tesoro escondido en el campo, por cuya causa el hombre contento va y vende todo lo que tiene, por buscar la gracia verdadera, por buscar el discipulado verdadero. El que cree en el discipulado verdadero vende lo que tiene para tenerlo. El que cree en la presencia de Dios verdaderamente en su vida hace lo que tiene que hacer y sacrifica lo que tiene que sacrificar para tener y sentir la presencia de Dios en su vida. La busca, no busca cualquier excusa por no estar en la iglesia, no busca cualquier excusa por cualquier quítame tapaja, no van a la iglesia, no hacen lo que tienen que hacer, no. La gracia costosa, el discipulado costoso, la gente que cree en el discipulado costoso hace lo posible y hace lo imposible por buscar la presencia de Dios en su vida. And he spoke about this. Dice, el que cree en la gracia costosa es, y lo repito, cree que es un tesoro que está escondido en el campo y por esa causa el hombre contento va y vende todo lo que tiene para buscarla. Dice, si me cuesta, el que cree en la gracia y el que cree en el discipulado y en la profundidad de la presencia de Dios, dice, si me cuesta entregarlo todo, lo entrego todo, pero Señor, no quite tu presencia de mí. Amén, gloria a Dios. Señor, quítamelo todo, pero no me quite tu presencia. Quítame riqueza, quítame fama, quítame lo que yo tenga, pero no me quite tu presencia, Señor. Santo Jesús. Dice, es la perla de buen precio o que cuesta mucho para comprarla. El merecerlo, que cuesta mucho para comprarla y para tener el bienes que viene con la gracia. Es el señorío de Cristo por cuya causa el hombre se saca uno de sus ojos que le cause que tropiece. El que cree verdaderamente en la presencia, en el discipulado y en la gracia costosa. Es la gracia que cuesta que un hombre diga, si es necesario me saco el ojo, pero prefiero hacer eso y que Dios no quite su presencia de mí. We're talking about John the Baptist, the life of John the Baptist. ¿Y qué cosas podemos aprender de Juan el Bautista? Dice él, hablando de la gracia del Señor, del discipulado, es el señorío de Cristo sobre nuestras vidas. Es el llamado de Jesucristo por cuya causa el discípulo deja todo lo que tiene para seguirle. Como el Señor le dijo a alguno de sus discípulos, sígueme y te voy a hacer pescador de hombres. Sígueme. Y muchos de sus discípulos dejaron lo que estaban haciendo, dejaron sus redes, dejaron lo que estaban haciendo por seguir a Cristo. Continúa diciendo este gran hombre, you can put his picture back up. Tal gracia es costosa porque nos llama a seguir al Señor. Y es gracia porque nos llama a seguir al Señor Jesucristo. Es costosa porque le cuesta al hombre su vida. El discipulado verdadero es costoso
porque le cuesta al hombre hasta su vida muchas veces. Nos cuesta dejar todo lo que queremos muchas veces. Y si es necesario, aún nuestra vida, como a Dietrich Bonhoeffer le costó su vida. Porque él había dicho, si yo verdaderamente soy discípulo del Señor, yo no puedo estar en pies y tolerar esta injusticia de este asesinato de los judíos. Dietrich Bonhoeffer. We're talking about John the Baptist and the life of John the Baptist. Es costosa la gracia y el discipulado porque condena el pecado. Es costosa porque justifica ¿a quién? Al pecador. El discipulado verdadero justifica al pecador cuando se arrepiente. Sobre todo es costosa porque le costó a Dios la vida de su Hijo. Por eso que cuesta mucho el discipulado y la gracia de Dios. Dice, porque habéis sido comprado por precio, dice la palabra. Y lo que a Dios le costó mucho no puede ser barato para nosotros. Sobre todo es gracia porque Dios no consideró a su Hijo un precio muy elevado que pagar por nuestras vidas, sino que lo entregó por nosotros. Gracia costosa es la encarnación de Dios. Real grace is the incarnation of Christ. Y el discipulado y seguir al Señor nos cuesta nuestra vida. No puede ser barata porque a Dios le costó mucho. Y si a Dios le costó mucho salvarnos, entonces nuestro discipulado y nuestra relación con el Señor no puede ser barato. No puede ser como podamos hacerlo, cuando podamos hacerlo, sí podemos hacerlo. Tiene que ser una dedicación profunda. Si a mi Dios le costó la vida de su Hijo salvarme, a mí me tiene que costar dedicarme a Él y dedicar mi vida a Él con toda mi fuerza, con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente. No seamos gente de gracia barata. No seamos gente de discipulado barato. No seamos gente de cualquier cosa. Seamos gente de profundidad. Seamos gente de un discipulado verdadero. Seamos gente de una dedicación verdadera y profunda. Seamos gente que nos distingamos no porque pertenecemos a una iglesia, sino porque pertenecemos al reino del Señor. No porque podamos decir tengo la identificación de catedral de la esperanza, está bien, eso está bueno, sino porque diga tengo la marca de Cristo, tengo la marca de Cristo. Quizás yo no tengo la identificación de catedral de la esperanza, pero tengo la marca de Cristo en mi espalda, tengo el discipulado de Cristo en mi vida, le sigo, le amo, le adoro, le obedezco, me he arrepentido de verdad, me arrepiento de mi pecado cada día y cada día busco más y más de Él. Le costó la vida a su Hijo, entonces algo me tiene que costar a mí. No la salvación, porque la salvación es gratis, pero mi discipulado tiene que costarme algo, algún sacrificio. ¿Alguna entrega de algo en nuestras vidas? Recuerdo que había en aquellos tiempos, ya empecé, una persona amiga de nosotros que nosotros le decíamos en su carro, can you take me to so and so place? Bueno, si está por donde yo voy te llevo. Eso no es un favor. El favor es que te desvíe un momentico, me deje en el lugar y entonces vaya a donde tú vas a ir. Entonces hay gente muchas veces que pensamos así, que yo te voy a seguir y voy a ser discípulo tuyo, Señor, si puedo, si no me cuesta mucho. No es que lo decimos, pero actuamos de esa forma. If it doesn't take me out of my way, I will be your disciple. Discipleship changes our paths.
El discipulado cambia nuestro camino, nos desvía del camino que teníamos establecido, nos incomoda. Sí, nos incomoda por un momento. La verdad os hará libre, pero nos va a incomodar al principio. ¿Verdad que sí? The truth shall make you free, but it's going to bother you for a while at the beginning. En sus tratos, punto número 3, con el hombre, Dios siempre le ha exigido una transformación interior que se demuestre con los hechos. Ese ha sido el golpe, el trueno de los profetas a las naciones. Dice: buscad a Dios mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia de él, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55, versos 6 y 7. The gospel hasn't changed. El evangelio no ha cambiado. It still challenges us. Todavía nos reta y nos desafía a vivir una vida profunda. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo y aprender a hacer el bien. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren como el carmesí, serán como blanca lana. Isaías 1, 16 al 18. Hemos visto las demandas de Juan el Bautista a sus oyentes. ¿Y qué dice Cristo acerca de esto? Marco nos dice que después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y dice lo mismo: arrepentíos. Creed en el evangelio. Marcos 1, 14 y 15. El evangelio es buena noticia de Dios al hombre, pero está condicionada a la acción del arrepentimiento del hombre. Dios proclama la buena noticia de salvación, pero el hombre tiene que aportar. ¿En qué sentido? En una acción sincera de conversión. Tiene que reaccionar. La universalidad del arrepentimiento como una necesidad ineludible la declara el Señor cuando le dice a los judíos: si no os arrepentíos, todos pereceráis igualmente. Lucas 13, 3 y 5. I'm going to leave it there, and I'll continue it next week. Juan el Bautista, un hombre radical que nos llamó a vivir una vida radical, dedicada, sincera, y nos llamó a un discipulado comprometido, a un discipulado profundo, a un discipulado sincero, a un discipulado verdadero, a un discipulado que nosotros podamos decir de todo corazón: Señor, yo voy a sacrificar cosas que quizás no es un pecado, pero que tú me estás pidiendo que sacrifique. Es posible que Dios llame a sacrificar nuestros sueños por el sueño de Él. Dietrich Bonhoeffer hubiese querido seguir siendo pastor toda su vida. Él amaba el ministerio, pero su discipulado era tan profundo, su convicción era tan profunda, que él dijo: yo no puedo seguir predicando del púlpito dejando que siga aconteciendo lo que está aconteciendo. Si me cuesta la vida, que me cueste la vida, pero voy a predicar del púlpito que está malo, que están matando a los judíos. Y le costó la vida a Dietrich Bonhoeffer. El discipulado, quizá nadie nos va a matar, quizá no nos cueste la vida, pero nos cuesta sacrificio.
Nos cuesta disciplina. Nos cuesta verdaderamente dejar atrás cosas. Y el altar está abierto. Si hoy usted quiere decirle al Señor: mi discipulado no ha sido profundo, ha sido en la superficie, he estado en la orilla, no he remado, no he bogado mar adentro. Señor, yo quiero profundizar mi discipulado. Yo quiero profundizar mi relación contigo. No lo he hecho. El altar está abierto. Queremos orar contigo y queremos orar por ti. Señor, quiero seguir esas palabras de Juan el Bautista. Sí, lo veían como un loco que vivía en el desierto y salía de vez en cuando arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos, y volvía otra vez a su desierto y salía de vez en cuando otra vez arrepentidos. El reino de Dios se ha acercado, y volvía otra vez y salía y decía: arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Y a Juan el Bautista le costó su vida, porque Juan el Bautista le dijo a Herodes: no está bien que tenga la esposa de tu hermano. Y lo enviaron a la cárcel y le cortaron la cabeza. El discipulado de Juan el Bautista le costó su vida, le costó su reputación, le costó poder vivir quizás entre los saduceos y los fariseos, vivir una vida fina, de buena vestimenta como se vestían los religiosos. Le costó que la gente lo vea como: wow, tipo de alta clase, de buena religión. Pero Juan el Bautista era un hombre de una profunda convicción. Era un hombre de una profunda dedicación. Juan el Bautista cumplió con su llamado. Dietrich Bonhoeffer cumplió con su llamado. Le costó la vida a Dietrich Bonhoeffer, pero cumplió con su discipulado y su llamado. Prefirió, lean, busquen acerca de la vida de Dietrich Bonhoeffer. Yo prefiero que me maten, pero no voy a vivir una vida, una gracia barata. No voy a vivir un discipulado barato. Le costó la vida, pero era un hombre de convicción. Man of conviction and of commitment. De convicción y de compromiso. Dietrich Bonhoeffer, John the Baptist y muchas otras personas que pudiéramos mencionar hoy. Te voy a hablar por lo que han pasado, pero si usted está sentado allí, maybe somehow this message has touched you. The altar is still open. Where's your discipleship? ¿Dónde está su discipulado? ¿Cuán profundo está su discipulado? El discípulo es aquel que sigue al Señor, que sigue a su maestro, que aprende de su maestro, que se dedica a su maestro. Y nuestro maestro es el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Where's my discipleship? Where's your discipleship? Where? Hay veces que hacemos, como yo le dije la semana pasada, lo repito, hacemos mucho para el Señor, pero nuestro discipulado está lejos de Él. No crean que lo que estamos haciendo para el Señor
Señor está impresionando a Dios. Es necesario hacer lo que Dios nos manda hacer. Pero eso no es discipulado, eso no es dedicación, eso es cosa que hacemos para el reino. Es una vida de sacrificio. I know I'm not preaching one of those sermons that a lot of modern churches like to hear. But that's just not the sermon that the Lord has put in my heart. Probably ever. We need to be challenged. Debe ser retado, desafiado a sacrificar aún las cosas que amamos por el llamado. A decir, we will abandon it all for the sake of the call, for the sake of discipleship. Y si esta iglesia va a alcanzar gente, si nosotros vamos a ser discípulos a otros, como es la gran comisión, nosotros tenemos que aprender a comenzar con nosotros mismos. You ask yourself, close your eyes, allí donde está sentado, cierre sus ojos y hágase usted mismo la pregunta. Close your eyes and ask the question, where's my discipleship? ¿Dónde está mi compromiso contigo? Mi vida de discipulado. Can I really imitate John the Baptist? Hay almas aquí que han sentido eso. Quizá hay almas sentadas allí que lo sienten también, pero no sienten pasar. That's okay. That's between you and God. But ask the Lord to challenge you. Pídale a Dios que los desafíe, que los rete. Que rete su evangelio. Reta mi evangelio. Reta mi vida cristiana, Señor. Rétame al punto donde yo me fundamente bien. Challenge me. And then wait for that challenge. It'll be scary, but it'll lead you to a great place. I love the life of John the Baptist. Estaba mirando y estudiando y leyendo la vida de él. Amo la vida de Juan el Bautista. He seemed eccentric, he seemed crazy. But he came and he preached and he said, repent. Repent because the kingdom of God is near. Repent because the government of God is near. So you want to start a life of discipleship? Start with John the Baptist. ¿Quieres comenzar una vida de discipulado? Comienza mirando la vida de Juan el Bautista. No estoy diciendo que tiene que ir físicamente a un desierto, ni cuando tuve con él. Pero dígale al Señor que lo lleve a ese desierto espiritual, donde usted puede estar a solas con Él. But I want you to know that the Lord knows it. He's going to be dealing with you.
falta de mi vida, aquello que impida servirte mejor. John the Baptist. Of radical man for radical times. Juan el Bautista. Hombre radical para tiempos Divino alfarero, quiero ser igual a ti. Sé que solo I'm gonna pray. I haven't called anybody to pray.